¿Se acordaban más o menos? ¿O no? ¿Se acordaban que era más bajo? Poco, ya, recuérdenlo, lo vamos a utilizar porque vamos a ver medición de electrolitos en el laboratorio clínico, ¿ya? El sodio, entonces, teníamos 140 milimolar. Si mi técnica, por cada vez que yo mida, cambia, podría cambiar, por solo con la técnica, 1 milimolar, ¿es harto o poco? ¿Poco? Es poco, ¿cierto? Entonces no me va a influir mucho en un resultado de un sodio normal o un sodio alterado, ¿ya? Por otra parte, entonces ese es, por ejemplo, el sodio. Si tenemos la variación biológica es que yo persona, la profesora Daniela, me voy a hacer el estudio del sodio y me repiten mi misma muestra, va a variar en 2 milimol, ¿ya? Porque yo tengo una variabilidad biológica, ¿ya? Y estos hacen estudios de muchas muestras, no solo la mía, sino que un número bastante grande, y se llega a que la variabilidad intraindividuo es de 2 milimolar. Entonces, si yo llego con una muestra, primera muestra de sodio, 130 milimolar, y después yo me repito la muestra y me sale 132 milimolar, ¿serán iguales? 130 versus 132. Chicos, 130 versus 132, de acuerdo a esta tabla. ¿Son valores iguales o son distintos? La diferencia es mínima. ¿Y cómo sabemos que es mínima? Porque va a estar, si nosotros agregamos esta variación, va a estar dentro de la variación. Y para eso existe una formulita. Acá yo les voy a poner el caso de la TSH, que fue la que vimos anteriormente, que va a tener variación analítico, esto en porcentajes. Vamos a tener que si tenemos valores altos, va a ser un poquito mayor la diferencia que si tenemos valores bajos. Acá vamos a tener 2.85%, o sea, la muestra entre un ensayo y otro va a variar en 2.85%. Voy a aumentar o disminuir. Y si yo hago a un mismo individuo, un 19%. Ese es bastante más, es un valor mayor. Y nosotros ponemos acá el coeficiente de variación analítico, el biológico, cada uno al cuadrado, lo sumamos, le sacamos la raíz, lo multiplicamos por 2.8 y nos va a dar la variación total. Y si estamos dentro de ese rango, podemos decir que una muestra va a tener el mismo valor que otra, que la diferencia no es significativa. Entonces, para entender la formulita, hagamos los cálculos, chicos. ¿Cuál sería el cuadrado de la coeficiente de variación analítica de este ensayo, de la TSH? Síganme y los vamos anotando. ¿Cuál es el cuadrado de el coeficiente de variación analítico? Es CBA para este. Y tomemos la concentración mayor, la de 5.4. ¿Alguien me puede dar el valor? Profe, me da 29,16. 29.16, ¿ya? ¿Y el de la variación biológica? Para ese se toma el 19,3. El 19.3. Me da 372,49. 72.49. Sí. ¿Ya? Entonces, si lo sumamos, 42. ¿cuánto nos da? 372,49. 49, ya. Si lo sumamos, ¿qué nos da? 401,65. ¿Ya? Y entonces después le sacamos la raíz.
Y la raíz cuadrada de 400. Me da 20,04. Y eso lo multiplicamos por 2.8. ¿Van siguiendo, chicos? Los cálculos que estamos haciendo. Profe, Sí, es que yo me metí recién, ¿lo podría hacer de nuevo? ¿Qué dato ocupo en cada uno? estamos usando el CBA, es el coeficiente de variación analítico, que sería ¿Ya? el 2.85. El Y del el CBB, 29,16 y la raíz de ese, ¿o ese no? se saca, acá le vamos a sacar lo vamos a multiplicar por sí mismo, o sea, al Ah, ya, cuadrado. Y ya. después el 19.3 al cuadrado. Ah, ya lo entendí. Ya, gracias, ¿Ya? profe. Entonces, este 20.04 por 2.8 sería 56,112. 112. ¿Ya? Y esto es en porcentaje. Entonces, mi muestra podría variar en un 50%, para decir que es igual. ¿Ya? Acá hay harta variación intraindividuo, entonces ahí influye harto. ¿Ya? Entonces, si este valor cambia, por ejemplo, vamos a estar en 3 y cambia 1 más de 1.5, que sería más o menos el 50%, si yo tengo entre un 3 y un 4.5, el 4.5 es distinto que el 3, las 3 unidades. Entonces ahí podemos decir que hay una diferencia, hubo un cambio, por ejemplo, del tratamiento, lo que fuera, y el 4.5, como está fuera de mi intervalo de referencia, es un valor anómalo. ¿Queda claro ahí, chicos, con la duda de la clase pasada? Y esto va a depender del analito. Entonces después cuando uno ve como el data del el ensayo que yo estoy haciendo, me indican el coeficiente de variación analítico y el coeficiente de variación biológica, para que yo pueda saber cuánto podía cambiar el valor, si el valor que me van a dar después es el mismo o no. ¿Ya? ¿Queda claro o no, chicos? ¿Sí o no? ¿Les sirvió esta información para aclarar la duda? Sí, profe. Ya. Y acá entonces, con lo último que teníamos, que era el otro intervalo de referencia, ¿ya? Puede que en ese ensayo, que era otro ensayo, tuviéramos distintos coeficientes de variación, biológico y analítico. Entonces, si nosotros tomábamos este 50% y teníamos una persona que su estado normal tenía 3 microunidades de la enzima y pasaba a 4.5, variaba el valor, o sea, estaba más alto. ¿Por qué? Porque se escapaba de este coeficiente de variación total, pero seguía estando en el rango de referencia. Por lo tanto, no es un valor alterado, sigue estando dentro del valor normal. ¿Ya? Entonces ahí se ve por qué el valor de referencia es importante y cuánto me afecta para que el resultado cambie. Y eso va a cambiar de acuerdo al analito y al ensayo que estamos utilizando. ¿Ya? Eso por si habían quedado dudas de la clase pasada de cuándo sabíamos si cambiamos solo una microunidad era suficiente. Ya en este caso habría que haber cambiado desde 3, por ejemplo, hasta 1.6. Si era un poco más alto, podía variar un poco más. ¿Ya? Eso. Y ahora ya nos vamos de lleno a esta clase y vamos a volver a nuestra famosa campana de Gauss. Ya, entonces recuerdan que acá teníamos la frecuencia de cómo se daba la concentración en la población, entonces que la mayor parte de mi población va a estar en estas concentraciones, pero hay población que se me va a escapar hacia acá, hacia los costados. Y yo tengo que lograr determinar dónde voy a tener aquí mi punto de corte para decir, porque esta sería toda mi población, cómo yo tomo la población que está alterada o la tomo que no está alterada. Yo podría tomar toda la campana de Gauss
y listo, toda mi población está ahí, no tomo este valor como alterado. Pero yo tengo que lograr definir bien desde dónde voy a empezar a tomar a los pacientes. Y esto se explica así. Nosotros ya habíamos hablado un poco de los falsos positivos. Nosotros necesitamos un ensayo que idealmente yo ponga un punto de corte en la concentración y diga, todos los pacientes que están sobre este valor tienen la enfermedad. Y sobre este mismo punto de corte, todos los que están abajo están sanos. Por lo tanto, tenemos solo verdaderos negativos, o sea, mi ensayo es espectacular y entonces mi ensayo me va a decir, ya, yo corto acá, todas estas personas están sanas. Pero por otra parte, me va a cortar aquí y todos estos están enfermos. ¿Esto se podrá dar en la realidad? ¿Será que tenemos un ensayo que corta perfecto entre los sanos y los enfermos? ¿Qué creen ustedes? ¿Existen ensayos así? O sea, yo creo que no, porque depende mucho de las Ya, variables. ya, Catalina dice que cree que no. Yanis dice que es difícil. ¿Quién más piensa que...? Ya, ahí no creo que sea exacto. También vamos a ver más adelante el tema de la exactitud, ¿ya? La exactitud se va a dar porque yo sea exacta con mi método de que siempre detecte en el mismo lugar, ¿ya? O que logre caer en los enfermos, pero no que podemos cortar población sana de enfermos, ¿ya? Ya, Catalina dice que no, Yanis dice que no. ¿Alguien cree que sí? Nadie dice que sí, y nadie más dice que no. Ya, las dos compañeras estuvieron bien. Normalmente vamos a tener un solapamiento entre poblaciones sanas y enfermas. ¿Por qué? Porque como es una campana de Gauss, vamos a tener población sana que va a estar en el límite, pero va a estar sana. Y por otra parte, no sé si recuerdan en fisiología, la enfermedad es un proceso. Entonces que hay enfermos que podrían estar en el borde acá, abajito, y que tienen la enfermedad, pero todavía no la logramos detectar, por ejemplo, con esta técnica. Porque esto es de acuerdo a una técnica, a un analito, ¿ya? Entonces, vamos a tener solapamientos de estas dos. Entonces, vamos a tener sanos que van a salir positivos para la técnica. Pero no por eso van a estar enfermos. Y lo mismo con los enfermos. Entonces vamos a tener el concepto de falso negativo, falso positivo, verdaderamente positivo. O sea, me salió positiva la técnica y realmente la persona estaba enferma, porque yo necesitaba la técnica para diagnosticar al enfermo. Y vamos a tener el verdadero negativo, que lo que va a hacer es que sí es negativa la técnica, y está bien que sea negativa porque mi paciente está sano, la persona a la que le mandé a tomar el examen está sana. ¿Ya? Y acá vamos a incluir los conceptos de sensibilidad y especificidad, ¿ya? Vamos a ver que vamos a tener acá una tablita que nos va a mostrar que vamos a tener para una técnica que el médico mandó a hacer, vamos a tener que esa persona queríamos saber si tenía o no tenía la enfermedad. Mandamos a hacer la prueba, entonces vamos a tener, la persona podía tener la enfermedad o podía no tenerla. Por algo le mandamos a hacer la prueba. Y vamos a tener que, en los que les da la prueba positiva, vamos a tener acá, y la enfermedad presente, verdadero positivo. Pero de estos pacientes que tienen la enfermedad, les puede dar la prueba negativa. Esto no porque, que habíamos visto antes que la prueba podía estar mal hecha, no, simplemente porque la técnica va a dar negativa, porque yo necesito tener un punto de corte que me discrimine las dos poblaciones. Y en este caso, como se solapan, está definido aquí un punto de corte. ¿Qué sé yo? Podría modificarlo,
pero hay que hacerlo. Y va a incluir estas dos poblaciones. En este caso, el falso negativo. ¿Ya? Entonces acá las definiciones de los dos. Vamos a tener por otra parte falso positivo, que no tengo la enfermedad, pero me dio la prueba positiva, entonces le decimos está enfermo, aunque no tiene la enfermedad. Y por otra parte vamos a tener la prueba negativa en la enfermedad ausente, estamos muy bien porque son los verdaderos negativos. No hay enfermedad, el paciente es sano. Y acá vamos a tener el término de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad va a ser que yo logre detectar los verdaderos positivos. Sí, normalmente, Sadi pregunta, ¿siempre se solapan? Sí. Lo ideal es que no se solaparan. Hay técnicas que se solapan poco, otras que se solapan más. Entonces vamos a ir viendo cómo nosotros vamos a definir ese punto de corte para lograr nuestro objetivo clínico, ¿ya? Porque acuérdense, esto es una pregunta que viene de la parte clínica. Nosotros estamos preguntándole algo al laboratorio, ¿ya? Entonces la sensibilidad va a ser, yo detecto los verdaderos positivos, la mayoría es verdadero positivo cuando tengo la enfermedad presente. O sea, para mí lo ideal, en las curvas que no se solapan, es que todos sean verdaderos positivos, ¿ya? Y ahí va a estar la sensibilidad. Si mi sensibilidad es alta, es porque yo estoy detectando muchos verdaderos positivos en mi población enferma, ¿ya? La especificidad, por otra parte, es que yo detecte a la persona sana por la prueba, que mi prueba detecte los verdaderos negativos de lo que realmente eran sanos, ¿ya? Entonces, si yo no quiero tener a ninguna persona sana decirle que tiene la enfermedad, yo buscaría que mi especificidad sea lo más alta posible. ¿Y cómo se ven estos valores? Se va a ver, tenemos la sensibilidad, matemáticamente vamos a ver que son los verdaderos positivos, porque yo quiero detectar a los que tienen la enfermedad, sobre todos los que tienen la enfermedad. Entonces, si pongamos el caso, tengo 9, vamos a tener 9 que dieron positivo para la técnica, y yo necesito, y en mi técnica habían 10 personas enfermas. Yo después me enteré por otros métodos que eran 10 enfermos. Vamos a tener 9 que eran verdaderos positivos, que dieron positivos con esta técnica. ¿Cuántos serían los falsos negativos? Si yo tenía 10 enfermos y la técnica me detectó 9. 1. 1. Entonces, si dividimos 9 por 10 por 100, ¿cuánto será mi sensibilidad? $47,36. 9 dividido en 10 O sea, por 100. yo lo sumé por 19. Ah, ¿verdad? No, nada. 90%, profe, creo. No, sí, no. 90%. 90%, por eso les puse valores súper simples. Entonces, mi test al 90% de los enfermos le dijo está enfermo. ¿Eso es bueno o malo? Chicos, ¿es bueno o malo? Profe, ¿puede repetirlo? Que no lo escuché bien. Da 90%. Acá lo vamos a escribir. 90%. ¿Ya? ¿Será malo o será bueno? Podría ser peor. Podría ser peor, podría ser mejor. Si una enfermedad que mi test no detecta y yo me muero de esa enfermedad, Malísimo. podría ser malo porque yo hay una persona que puede que no la trate. Entonces no la puedo perder, ¿ya? Pero si es una enfermedad, o por ejemplo, el coronavirus, ¿podría perder algún positivo? No debe. Prefiero no perder positivos, ¿ya? Y aumentar la sensibilidad, ¿ya? Ahí Sadi pregunta, mientras más sensible mejor. Va a depender de la enfermedad.
¿ya? Porque acá yo estoy perdiendo pacientes que realmente están enfermos. Entonces, si una enfermedad muy grave, que si no tiene tratamiento, por ejemplo, inmediato, lo voy a perder, prefiero que sea más sensible, ¿ya? Mientras que la especificidad, vamos a incluir acá los falsos positivos, ¿ya? Entonces, si tengo las personas sanas, teníamos lo mismo, 90%, yo a una persona, ¿ya? Le voy a decir que, a una persona sana le voy a decir que estaba enferma, ¿ya? ¿Por qué? Porque perdí una persona sana cuando realmente estaba sana. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas que si son de como que vamos a hacer como un screening de la población, conviene que sean muy sensibles, ¿ya? Para que yo no perder este falso negativo, ¿ya? Muy, muy sensible, y después cuando ya tengo que empezar a dar tratamiento, puedo poner otra técnica que sea más específica, para que esa persona que era negativa y no lo fue, preferimos, ahí cuando ya estén las pruebas siguientes de confirmación, ahí decir, no, en verdad, esta persona estaba sana, ¿ya? Hay que buscar equilibrar esta sensibilidad con esta especificidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí falso negativo, perdimos a un paciente. Acá está el falso positivo, a un sano le dijimos que tenía la enfermedad, ¿ya? Entonces depende de la enfermedad, ¿ya? Y la eficiencia, es súper importante. Nosotros acá tenemos verdaderos negativos y tenemos verdaderos negativos y verdaderos positivos. Lo ideal es que todos, nuestra población, lo que estamos haciéndole la prueba, tengamos todos como verdaderos negativos y todos como verdaderos positivos. No queremos falsos positivos ni falsos negativos. Y ahí tendríamos un test que es un 100% eficiente. Y eso ocurriría si mi test fuera así, ¿ya? 100% eficiente. Eso es muy difícil de lograr, ¿ya? Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a saber dónde hacemos el punto de corte? ¿Cierto? ¿O no les genera esa duda? ¿Dónde busco un test más sensible, más específico? ¿Cómo juego? ¿Cuál es mi punto de corte? ¿Les genera pregunta o nosotros llegamos y definimos un punto de corte? Chicos, ¿qué piensan? Para cualquier enfermedad, ¿cuál es más importante? ¿O dónde corto? Si por ser más sensible soy menos específico. Ya depende de cada enfermedad, pero el valor, ¿cómo lo podríamos saber? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podemos sacar el valor para una enfermedad? Y para un analito, porque acá estamos en una técnica específica. Volviendo aquí, teníamos la concentración, teníamos que hacer un punto de corte. ¿Qué voy a privilegiar? ¿El falso negativo o el falso positivo? Eso va a depender de la enfermedad. Por ejemplo, el mismo COVID. ¿Qué nos conviene? ¿Tener muchos falsos negativos o muchos falsos positivos? Conviene tener falsos positivos, po, ¿Por qué? porque si nos damos en cuenta, el enfermo es una cantidad más baja, pues entonces si, como por dato,
vamos a tener menor, es obvio que perder datos sería aún así tener menos cantidad, pues, y no sería eficaz poder hacer algo contra eso, al fin y al cabo. Es preferible tenerlo, tener un poco más, que es como si era el típico dicho, es mejor que sobra que falte, tal cual yo creo. Ya, aquí sí vale la pena, ¿por qué? Porque en el COVID, ¿qué es lo que se hace si sale una persona positiva? ¿Qué se hace con una persona positiva para COVID? ¿Se aísla? Se aísla, genera la cuarentena, ya, genera algún daño muy grande, decirle a alguien que no está enfermo que está enfermo, vaya a encerrarse a la O, casa. o sea, Ajá. sí, pues, a la persona igual le causa un daño, puede ser daño económico. Pero a nivel poblacional, ¿nos conviene que esté en la casa o que se nos haya pasado y que esté enfermo y ande dando vueltas? En la casa. Nos conviene que esté en la casa, ¿ya? Entonces ahí vamos a privilegiar un falso positivo. Pero si yo tengo que darle a una persona con cáncer un tratamiento súper invasivo, ¿me convendrá a una persona sana decirle, sabe que usted tiene cáncer y tiene que hacerse quimioterapia? No. No, ¿cierto? Entonces, primero podemos hacer un examen de screening, decir ya, sabe que usted tiene cáncer, pero antes de hacerle la quimioterapia la vamos a confirmar. Y cuando confirmamos, ahí nos corremos para acá, corremos la curvita y tratamos de que no hayan falsos positivos, sino que puedan haber más falsos negativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy invasivo, entonces es distinto que tener una persona encerrada en la casa, ¿ya? Entonces acá nos vamos a ir moviendo en la curva, entonces si nos corremos hacia acá, vamos a tener mucha especificidad, ¿ya? Porque vamos a tomar a todos acá, logramos tomar a todas las personas sanas, pero hubo enfermos que les dijimos que no estaban enfermos. Entonces es una técnica muy específica, pero es poco sensible, ¿ya? Por otra parte, si nos corremos hacia el otro lado, acá vamos a tomar a todos los enfermos, que la curva verde va a ser súper sensible emitter, pero va a ser poco específico, porque vamos a tener muchas personas que les vamos a decir, ¿sabe qué? Usted está enfermo y podría no estar. ¿Ya? Entonces así hay que ir viendo el punto de corte dónde va, ¿ya? Y para eso existen estas curvas ROC. ¿Han escuchado hablar de una curva ROC? ¿La han visto alguna vez? No. ¿No? ¿Nunca la habían No me visto? sonaba, por lo menos. No, profe. Ya. Difícil que la hayan visto porque es una curva que ve sensibilidad con especificidad. Y por lo que estoy viendo, primera vez que vemos estos términos, ¿ya? Lo que hace es que nosotros agarramos una muestra, ¿ya? Y vamos viendo la concentración del analito. Y teniendo personas que sabemos que están enfermas, personas que sabemos que están sanas, por ejemplo, acá esto se hace cuando se está partiendo un nuevo método. Entonces, por ejemplo, para la diabetes, yo quiero ver si mirarle la punta del dedo, la concentración que tiene de celulitas que se salen del dedo. Estoy inventando un ejemplo, puede ser algo absurdo, pero yo quiero ver cuánto se descaman las células. Entonces yo voy a decir ya, si se descama una célula, voy a detectar que el paciente es diabético. Si se me descaman dos, no era. Ya, pongamos un ejemplo. Entonces acá vamos a tener la concentración de lo que yo estoy midiendo, ¿ya? La cantidad de células que se descaman, ¿ya? Si no estoy midiendo concentración, la técnica es 100% sensible en 1, y acá como la sensibilidad es como inversa a la especificidad, se ve 1 menos la especificidad. Entonces yo estoy viendo acá los falsos, acá. Vamos a estar viendo los falsos positivos, ¿ya? Entonces yo voy a buscar acá, ven que acá está en 1 y 1 es 0 concentración, yo no estoy haciendo el test. Pero acá yo voy a ir aumentando la concentración y voy a ir viendo sensibilidad versus especificidad. Acá, y mientras más lleguemos hasta esta esquina, que es
1 menos 0, perdón, 1 menos 1, o sea, especificidad muy alta, va a ser 0, sensibilidad 1. Entonces nosotros tenemos que buscar este punto. Lo ideal era este punto. Tenemos muy buena sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Eso, nosotros nunca vamos a ver una curva ROC que vaya así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es el escenario ideal. Pero vamos a ir viendo que mientras más esta curva redondita así, después se va a ver redondito así, se acerque a esta esquina, va a ser mejor. Y eso va a depender de la concentración. Entonces vamos a tener concentración 3 de mi analito, mi sensibilidad es 0,96. ¿Es buena mi sensibilidad, chicos? 0,96. Si lo mayor era 1, Sí, profe, buena. sí, bueno. Pero si 1 menos especificidad es 0,8, ¿será bueno la especificidad? No. No, no es buena porque es 1 menos especificidad. Entonces lo específico sería 0,2. Es muy bajo todavía. Acuérdense que también tiene que llegar a 1. Si nosotros aumentamos la concentración a 5, mi punto de corte en 5, mi sensibilidad va a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque nos vamos corriendo. ¿Ya? Así, mira. Nos fuimos corriendo para acá. Entonces perdimos sensibilidad, pero perdimos poquito, está en 0,91 todavía. ¿Y por qué nos pasó con la especificidad? Bajó. ¿Aumentó o disminuyó? Acá, Disminuyó. disminuyó Ah, no, con pues no. respecto al Aumentó porque 0,2, no aumentó. aumentó. Sí. Entonces acuérdense, si baja mi sensibilidad, aumenta mi especificidad. ¿Por qué? Porque yo me estoy moviendo en este grafiquito de acá. ¿Ya? Entonces lo ideal no es irnos para un lado o para el otro. ¿Ya? Acá, en 8, bajó mi sensibilidad y aumentó mi especificidad. ¿Cuánto sería lo específico acá? En porcentaje. ¿63%? 63%, muy bien. Entonces aumentó del 50 al 63. Disminuyó mi sensibilidad, ¿ya? Entonces ahí ya aumentó la especificidad, bajó la sensibilidad, está en un 88%, ya. Veamos si corremos un poquito más la concentración. Llegamos a 12. Bajó la sensibilidad y se mantuvo la especificidad. Pero ya mi sensibilidad, el 35% de mis positivos, le estoy diciendo que no están enfermos. ¿Es harto o poco 35%? ¿35% de mis pacientes les digo, usted no está enfermo con esta técnica? Es mucho, ¿ya? Entonces, aquí, con esta curva, que acá se fue dibujando por estas concentraciones, podemos decir que aparte es el punto que está aquí, más cerca de él, de esta esquina, este es el valor que voy a tomar de corte, ¿ya? Porque si no voy a comprometer mucho la sensibilidad. Va a aumentar la especificidad después. Pero ya estoy perdiendo muchos pacientes. Y no es la idea, ¿ya? Eso, entonces hay que buscar la mejor relación sensibilidad-especificidad. Y acá vamos a tener distintas curvas son 3 pruebas hipotéticas para ver para diagnosticar una enfermedad. Y acá vamos a tener las curvas ROC, acá tenemos la especificidad y vamos a tener la sensibilidad, ¿ya? Y acá vamos a llegar al 100% de ambos variables, sensibilidad y especificidad. ¿Cuál creen ustedes que será mejor para un diagnóstico? ¿La A, la B o la C? La C.
Porque se acerca más al 100% que está arriba, Se ¿no? acerca más al 100%, pero si yo estoy aquí, por ejemplo, si estoy aquí, ¿es específico, es más específico que sensible o es más sensible que específico? Acá, en el punto que estoy marcando rojo. Es más sensible que específico. ¿Sí? ¿Dónde está la sensibilidad? Acá. Vamos a hacer un dibujo. Ahí. Y lo vamos a poner en rojo. Estamos aquí. Ahí está mi sensibilidad. Y ahí está mi especificidad. Era más específico que sensible. Entonces es menos sensible, ¿ya? Que específico. En el caso, por ejemplo, aquí, vamos a tener misma especificidad. No, acá vamos a tener la misma. Pero nos vamos a ir, acá se mantuvo más en lo específico que en lo sensible. Pero sigue siendo la mejor prueba. Si nosotros pusiéramos, mi prueba, pongamos otra prueba, la D. Tenemos esta D. ¿Nos sirve de algo esta prueba? Acá ponemos la prueba D. ¿Nos servirá, chicos? O ponernos en el otro caso. No, porque va de 0 a 0, ¿no? No, Y porque el sería punto que 0. más está cerca, vamos a estar en 50%. 50% decir que está enfermo, 50% decir que está sano. ¿Cuál es esa probabilidad, chicos? ¿A qué se asemeja esa probabilidad? Al azar. Al azar, a tirar una moneda. Entonces, ¿me sirve algo la prueba? No. No, ¿cierto? Entonces acá vimos que finalmente la curva C era la mejor. ¿Por qué? Porque se me acercaba más a tener mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces nosotros buscamos que la prueba sea lo más específica y sensible, pero puede que la prueba no sea la adecuada en un contexto clínico determinado. Eso es súper importante, ¿ya? Es importante que nosotros preguntemos lo que tenemos que preguntarle a la prueba, ¿ya? La prueba puede ser súper específica, pero si yo quiero ver problemas de colesterol, no voy a andar mirando el azúcar en sangre, ¿cierto? Vamos a ver el colesterol en sangre, ¿ya? Y vamos a tener que hay una capacidad que se llama el valor predictivo, ¿ya? El valor predictivo es si usted le da, me sale positiva la prueba, realmente tenía la enfermedad. Entonces eso está dado por aquí. Vamos a volver a este grafiquito. Usted tiene la prueba positiva y acá vamos a tener el valor predictivo, porque entonces el porcentaje de los enfermos si es que la prueba es positiva, ¿ya? Entonces usted le dio la prueba positiva, usted puede estar dentro de los falsos positivos y dentro de los verdaderos positivos. Entonces nosotros queremos ver si con la prueba positiva usted realmente está enfermo. Y ahí hay una probabilidad que usted esté enfermo. Y eso está dado por el valor predictivo positivo. O sea, usted le dio positivo a la prueba y la probabilidad de que usted realmente tenga la enfermedad es un 90%. ¿Ya? Ese es el valor predictivo positivo. Por otra parte, el valor predictivo negativo es los que son, si usted le dio la prueba negativa, ¿estaba sano o no estaba sano? Entonces, estos son los sanos y va a estar el verdaderamente negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted le dio, dentro de todas las pruebas negativas, usted estaba sano. O sea, tenía un 90% de estar sano. Y acá vamos a tener unos cálculos aquí, por ejemplo. Lo ideal sería de que acá tengamos un valor predictivo positivo del 90%. O sea, los enfermos eran 85 a los que les dio positiva la prueba.
Entonces, usted era positivo, le dio positivo a la prueba, 85 si estaban enfermos y solo 9 sanos. El 90% de probabilidad es que si tenía positivo el examen, usted está enfermo. Valor predictivo negativo, lo contrario. Y acá podemos ver la sensibilidad y la especificidad, que eran, recuerden que si yo estaba enfermo, realmente lo tenía positivo, si estaba sano, realmente lo tengo negativo. ¿Ya? Pero, esto podemos decir, estos son los valores de un ensayo normal, vamos a tener ya un 90% de probabilidad de que tenga la enfermedad porque con el test. Pero si es una enfermedad que casi no se da en la población, y esto yo lo hago a nivel poblacional, la posibilidad que yo esté enfermo con un valor positivo, con un examen positivo, ¿es alto o bajo? Aquí. Bajo. Que el positivo realmente esté enfermo. Es muy bajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha población sana. Y ahí nos vamos a ir a la prevalencia. No sé si recuerdan, vieron en fisio los conceptos de salud y enfermedad, que era la prevalencia. ¿Se acuerdan qué es la prevalencia? Yo no me acuerdo, profe. Ya, la prevalencia es el porcentaje de cuántas personas presentan esa enfermedad en una población. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos 10 enfermos, a ver, calculemos. La prevalencia de una enfermedad que le da a 10 personas en nuestra población chilena. ¿Cuánto será esa prevalencia? 10 enfermos en nuestra población chilena. ¿Cuánto es nuestra población? Chicos, 10 enfermos en nuestra población chilena. ¿Es alta o baja la prevalencia? Baja. Sí, ¿cuánto es nuestra población? ¿Cuánto es la población chilena? Ya, 18 millones aprox. Entonces la prevalencia son 10 enfermos en 18 millones. Calculen, ¿cuántos son 10 enfermos en 18 millones? ¿10 dividido en 18, chicos? Por 100. 10 por 100. Y lo dividimos en 18. ¿Qué me puede dar el valor? ¿Cuánto es la prevalencia de esta enfermedad? Es un 0,00055. 0.0. O un 5,5 por 10 a la menos. Son 5 ceros. Eso, 5 por 10 a la menos 5. 2, 3, 4, 5. ¿Ahí? Sí, En porcentaje, ¿cierto? Por 100, lo multiplicaron por 100. exacto, sí. Ya. ¿Ven? La probabilidad de tener esa enfermedad es enana. ¿Cuántas personas sanas vamos a tener para esta enfermedad? 17. Esto vamos a tener de personas sanas. Entonces, vamos a tener probabilidad de estar enfermo si es que este ensayo me lo hago y sale positivo. ¿Hay probabilidad que me salga positivo? Demasiado baja, casi inexistente. Es muy baja, ¿ya? Entonces, va a depender de la prevalencia
prevalencia, acá por eso se agregaron la cantidad de sanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta era una enfermedad que vamos a tomar la prevalencia. Esto si lo tomáramos en la población general, tomamos una muestra de cualquier persona, va a ser muy, muy baja. Nosotros, ¿cómo aumentamos el valor predictivo positivo? Solo las personas que tenemos la duda, ¿por qué? Porque tiene síntomas o algo, le vamos a hacer la prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy difícil que me salga positivo y que esté enfermo si la prevalencia, imagínense esta enfermedad, fueran 10 personas en nuestra población, es muy baja, ¿ya? Hay enfermedades que tienen mayor prevalencia, ¿ya? Por ejemplo, que yo haga una prueba de obesidad, ¿cómo va a salir en la población una prueba de obesidad? Valor predictivo positivo, que me salga positivo, alto y que yo realmente esté enfermo. El IMC, por ejemplo. Un IMC alto va a tener una alta valor predictivo positivo de que si yo tengo un IMC alto voy a estar con obesidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una prevalencia alta en la población. ¿Ya? Eso. Entonces, para que les quede súper claro, va a depender de la prevalencia, ¿ya? Entonces, si teníamos muy pocos pacientes, es muy difícil que realmente logre detectar al enfermo, ¿ya? Con un resultado positivo. Entonces va a ser la capacidad de diagnosticar de una prueba, este valor predictivo positivo y negativo. Ya, chicos, hasta ahí la clase, pero les quería presentar un par de conceptos que vamos a ver en las clases posteriores y que generó dudas aquí. Acá vamos a tener, nosotros dependemos de, nosotros ya dijimos, necesitamos una prueba que fuera sensible, específica, lograr poner un punto de corte que me logre detectar a mis enfermos y a mis pacientes sanos. Pero si yo esta prueba tiene una alta inexactitud, o sea, yo me tomo una muestra me toman muestra de glicemia y esta muestra yo debería haber tenido 90 y da siempre 120. ¿Será real ese valor? Y siempre me da 120. Con ese test, siempre me da 120. ¿Será exacto? Si yo realmente tenía 100. No, es una prueba inexacta. ¿Por qué? Porque no es exacto para el valor que debería tomar. ¿Ya? Nosotros necesitamos que el equipo detecte bien y mi técnica sea lo correcta para que siempre detecte el valor que corresponde. Y eso es la exactitud. Mi valor real, por ejemplo acá, que vamos a tener este juego de dardo, siempre hay que adjuntarle la parte del medio, ¿cierto? Cuando uno tira en los dardos, queda más puntos. En los dardos. ¿Me da puntos acá afuera o me da puntos acá adentro? Dentro. Adentro. Dentro, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser exacta para llegar al punto del medio. ¿Ya? Yo puedo ser impreciso y tener mala puntería y no, acá soy inexacta porque no la adjunté al valor que era real. Pero puedo ser imprecisa. Intento ir hacia el valor real, pero voy a tener errores siempre. Porque nunca logro tener la puntería para llegar al valor. Y eso es algo impreciso. Acá vamos a tener una distribución de los valores. ¿Ya? Es un error aleatorio. ¿Ya? Porque yo no quiero equivocarme porque sí. ¿Ya? No me voy a equivocar siempre distinto aparte. Por eso es aleatorio. En este, si nosotros siempre lo adjuntamos a ese, vamos a tener un error sistemático. Nunca logramos detectar bien el valor. Entonces, para eso es importante que seamos precisos y exactos en una técnica. ¿Por qué? Porque si no, nuestros puntos de corte y todo lo que vimos antes, valores de referencia, puntos de corte, no nos van a servir. ¿Por qué? Porque yo no estoy midiendo bien la magnitud. Entonces, para
eso necesitamos precisión y exactitud, y eso va a ser súper importante para que veamos el tema de control de calidad, y también para que veamos por qué, porque una técnica o un equipo puede empezar a fallar, y yo necesito que ese equipo siga funcionando bien, porque si no voy a dar cualquier valor y no va a ser un resultado correcto. No sé si recuerdan en mayo, junio del año pasado, con el tema de los PCR, hubo laboratorios que les impidieron el funcionamiento. ¿Por qué? Porque estaban dando resultados erróneos, ¿ya? Entonces no eran exactos ni precisos para los resultados. Y eso es muy importante para que un laboratorio funcione bien. Y eso es lo que vamos a ir viendo la próxima clase, ¿ya? Como teníamos tiempo, se los quise ya presentar. Chicos, ¿alguna duda de esta clase? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Quedó todo súper, súper claro? Sí, profe. ¿Van a sacar un 7 en el control? Obvio. Ya, súper. Ya, Yani súper participativa, no tiene dudas. ¿Algún otro compañero dudas? El control es el próximo martes, ¿cierto? Sí, el martes al principio no lo vamos a poder hacer feedback. Vamos a ver si tenemos tiempo después de la clase. Lo vamos a ir acomodando, no lo vamos a hacer enseguida porque para que no nos vaya a faltar tiempo, ¿ya? Profe, consulta, profe. ¿en el control entra esta materia de esta clase? Entra esto, lo de la clase del martes y lo de la clase del jueves pasado, ¿ya? De aquí hacia Pero atrás. tienen que saber lo anterior, sí, de aquí hacia ya. atrás. Ya, Aparte, profe, igual gracias. tienen que ir preparándose porque la solemne viene la semana subsiguiente, ¿ya? En 2 semanas más está la primera solemne. Tan rápido. Sí, porque chiquillos, porque son 3 solemnes. Entonces, Dame ahora ahí. sí. Así que, pero igual les sirven los controles porque así también les permite ir estudiando sistemáticamente y no después llegan y tienen todo de una. Ya, no entra tanto en la primera solemne, pero recuerden que la solemne 2 y 3 es acumulativo, entonces si yo les digo, y estamos viendo los electrolitos, por ejemplo, que vamos a ver para la segunda solemne, y vamos a ver que la prueba de la detección del sodio en un laboratorio tuvieron problemas y no fue exacta la medición. Ustedes tienen que saber perfectamente que no era exacta, ¿cierto? O que se cambió el punto de corte porque empezaron a ver que la población estaba sobreestimando a las personas que estaban enfermas. Ustedes deberían saberlo, ¿o no? Para la segunda solemne, por ejemplo. Sí, profe. Lo van a tener que saber porque va a venir de esta parte, ¿ya? Entonces, por eso se van integrando los conceptos, no es que lo podamos olvidar. Y acuérdense, yo ahora les pregunto una pregunta de fisiología y no se acordaban. Así que, y ustedes ya lo deberían tener interiorizado. 140 milimolar el sodio en el extracelular. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas? Ya de momento, profe. Ninguna. No, hasta el momento. Ya, acuérdense que me pueden mandar correos si les surge dudas. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar la lista.